La arquitectura del movimiento moderno, entre la desaparición y la reconstrucción. Un impacto cultural de larga proyección. Ascensión Hernández Martínez. La arquitectura del movimiento moderno, un corpus matrimonial reciente. La progresiva ampliación del concepto de patrimonio a lo largo del siglo pasado ha beneficiado positivamente a la arquitectura de dicha centuria, como ponen de manifiesto algunas declaraciones de la lista del patrimonio mundial realizadas desde mediados de los años 80, Conti 2002. Las primeras obras del siglo XX incluidas en la famosa lista redactada por la UNESCO fueron los edificios modernistas de Gaudí en Barcelona, 1984. Ampliados en 2005, a los que seguirían el conjunto de edificios de la ciudad de Brasilia, 1987, los edificios de las Bauhaus en Dessau, 1996, la Casa Chorrel en Utrecht en 2000, la Ciudad Universitaria de Caracas en 2000, la Villa Turjedad en Burton, 2001, y la Ciudad Blanca de Tel Aviv, 2003, en Israel, hasta la más reciente incorporación del campus universitario de la UNAM en la Ciudad de México, 2007. Lo decisivo de esta iniciativa, que hasta ahora se ha centrado en obras clave para la historia del arte y la arquitectura, ha sido su alcance internacional, puesto que el reconocimiento mundial que implica la declaración constituida una llamada de atención hacia un conjunto que por sus peculiaridades estaba en peligro real de desaparición. La introducción a la lista de Patrimonio Mundial consiguió hacer visibles unas obras que hasta entonces no había salido del reducido circuito de los investigadores y del ámbito profesional de la arquitectura, llamando la atención de colectivos sociales que no reconocían su calidad por tratarse de una arquitectura demasiado próxima en el tiempo. No tenía esa patina de antigüedad que tradicionalmente el público asocia con el patrimonio, y en el espacio son obras que en muchos casos están todavía en uso o que han sido profundamente transformadas y vividas, por lo que no se les reconoce un valor excepcional de calidad arquitectónica o artística. Sin duda alguna, estas declaraciones no se hubieran materializado sin la labor previa y continua de ciertos profesionales e instituciones empeñados en el estudio, documentación y conservación de esta arquitectura. Un primer paso se dio a mediados de los años 70, cuando surgió una cierta manera de ver la arquitectura del movimiento moderno como algo heroico, casi como una edad de oro irrepetible en la historia reciente. Smithson, 1965, idea que ha condicionado sin duda las intervenciones realizadas en las décadas siguientes, puesto que, como veremos, muchas de ellas buscarán la recuperación a través de la reconstrucción de los íconos de la arquitectura del siglo XX. Hernández 2007a. Pero los esfuerzos más notables se deben a la tarea desarrollada desde el DOCOMO International Working Party for the Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the Modern Movement, constituido en Holanda de 1988, y sus diversas delegaciones nacionales, materializada en la realización de congresos y seminarios, registros, inventarios y publicaciones que han ayudado a conocer mejor la arquitectura del movimiento moderno, así como a difundir socialmente una mayor sensibilidad hacia él, el factor decisivo para su transmisión a futuro. La puesta en valor de este nuevo corpus patrimonial condujo de manera natural a paso siguiente. La identificación llevó a la catalogación y la declaración, puesto que sin esta última no puede haber protección. Desde ya hace casi 2 décadas, los expertos son conscientes de la importancia de identificar, estudiar e inventar este patrimonio, puesto que aquello que no está declarado o protegido a escala nacional e internacional está en peligro real de desaparición, como se puso en evidencia en el coloquio internacional organizado por el Consejo de Europa sobre la arquitectura del siglo XX en Viena en 1989, AABB 1994. En este sentido, hay que destacar los esfuerzos realizados por las secciones nacionales del DOCOMO en el inventario completo y exhaustivo de las principales obras del movimiento moderno en Europa. AAVV 1996, AAVV 2005. Lógicamente, una vez asumida la existencia de estos bienes culturales, se planteaba la necesidad de su conservación, abriéndose con ello un nuevo frente en el que ya complejo panorama actual de la restauración del patrimonio monumental. Curiosamente, las intervenciones de la arquitectura nacionalista
se habían iniciado antes de su reconocimiento internacional. Por ejemplo, la restauración de la Bauhaus de Dessau se había comenzado ya en 1976, pero fueron los criterios empleados en la restauración iniciada en 1983 de la colonia Heiserhof en Stuttgart, Alemania, una obra clave para la arquitectura racionalista europea, los que levantaron la polémica AVB 1984. Alfani et al. 1992, Cohen 1989, abriendo un debate que todavía hoy no parece estar cerrado a juzgar por las numerosas discusiones y publicaciones realizadas. Fue precisamente el Docomomo Internacional la primera institución en plantear foros de reflexión donde debatir los criterios, compartir experiencias y reflexionar sobre las dificultades planteadas ante una arquitectura que se resistía a la aplicación de las normas científicas aceptadas comúnmente en la disciplina de la conservación. En 1990 se celebró la primera conferencia internacional del Docomomo, Eindhoven 1990, centrada en los problemas de conservación de la arquitectura del movimiento moderno, analizando en este foro, entre otros casos, la reconstrucción del pabellón alemán de Barcelona y la restauración de la casa Tuchrad en Brno. Dos obras de Mies van der Rohe, la restauración del edificio de la Bauhaus de Dessau de Walter Gropius y de algunas obras de Le Corbusier, como la Villa La Roche, en 1991. Al año siguiente, continuaba profundizándose en el tema la Segunda Conferencia Internacional Dessau 1992, añadiéndose más casos de estudio que enriquecerían el ya controvertido panorama. Nos referimos a las restauraciones de la Casa del Facio de Como y la Casa Rustici de Milán del arquitecto Giuseppe Terrani, dos significativos ejemplos italianos, así como la intervención en la unidad habitacional de Le Corbusier en Marsella, AAVV 1992. Simultáneamente comenzaban a aparecer publicaciones monográficas en diversos países: Francia, 1980, Cohen, 1989. Inglaterra, Guggenheim, 1999, McDonald, 1996, España, Cortés, 1999, Pérez, 1999. Destacándose entre todos ellos Italia, país a la vanguardia de la teoría de historia de la restauración monumental desde el siglo XIX, donde han sido numerosos y notables los aportes que se han realizado sobre el tema. La reconstrucción del pabellón alemán de Mies causó un gran interés también en este país, suscitando los primeros comentarios críticos por parte del sector de la profesión. Fue en 1986 y no 1987, pero la primera visión del conjunto debería esperar hasta pocos años después. La arquitectura del movimiento moderno, entre la desaparición y la reconstrucción, un impacto cultural de larga proyección. The Architecture of the Modern Movement, Between Disappearance and Reconstruction, a Long-Term Cultural Impact. Resumen. Desde hace varias décadas, la arquitectura del movimiento moderno ha adquirido un nuevo valor patrimonial como bien cultural en su condición de elemento clave para la sociedad y la cultura del siglo XX. Desde el surgimiento de la posmodernidad a finales de la década de los 70 del siglo pasado, el movimiento moderno adquiere la condición de histórico y comienza a experimentar un profundo proceso de mitificación que se materializará en los diversos intentos de reconstrucción de obras clave desaparecidas. Pabellón alemán de Mies van der Rohe, Pabellón L'Esprit Nouveau de Le Corbusier y Pabellón de la URSS de Mennikov, entre otros, fenómeno que se produce simultáneamente con las restauraciones de edificios paradigmáticos como la Casa de Redwell en Utrecht, la Maison d'Oeuvre de Le Corbusier o la Villa de Termole de Adolf Loos en Praga, donde se ha buscado conscientemente la vuelta al original. Este tema, prácticamente ignorado en la historiografía contemporánea, es abordado en este artículo desde una triple perspectiva. En primer lugar, la ineludible recopilación de las fuentes y estudios publicados sobre la conservación y restauración de la arquitectura del movimiento moderno, con particular atención a la bibliografía italiana. En segundo lugar, el debate en torno a los criterios de la restauración, en el que necesariamente debe contextualizarse el fenómeno de la reconstrucción de obras desaparecidas. Y por último, el análisis detallado de los casos más significativos con especial detenimiento en los realizados en España. Palabras clave: España, Europa, arquitectura, racionalista, conservación, restauración, reconstrucción.
Descriptores. Racionalismo. Arquitectura. Arquitectura moderna. Conservación y restauración. España. Siglo XX. Conservación y restauración de sitios históricos. Recepción. 21 de febrero de 2008. Los descriptores y Cake Words Plus están normalizados por la Biblioteca General de la Pontificia Universidad Javeriana. Este artículo surge de las investigaciones realizadas en el marco del curso de doctorado que la autora imparte en la Universidad de Zaragoza sobre restauración de monumentos en España e Italia desde el año 2004, en el que documenta y analiza críticamente intervenciones en edificios históricos, entre ellos importantes obras del siglo XX. Se trata de un trabajo cuyos resultados han sido avanzados y presentados parcialmente en otras publicaciones y en el Congreso del Docomomo Ibérico celebrando en Cádiz de 2007. La autora desea agradecer a Alberto Cabeza, Antón Capiel, Jean-Louis Cugén, Sofía Diegues, Marta Ortiz, María Ronson y Sergio Sebastián Franco, sin cuya ayuda hubiera sido imposible localizar y recoger algunas de las imágenes reproducidas en este artículo. Las figuras que no tienen especificada la fuente son propiedad de la autora. Contemporánea, lanzado desde el Instituto Nazionale di Architettura, Sección Lombarda, Italia. En este documento se defendía el valor documental e histórico de esta arquitectura como testimonio del mundo contemporáneo, a la vez que se reclamaba para ella la aplicación de los mismos criterios de conservación y restauración que para el resto de arquitectura histórica. Caputo 1994. El panorama historiográfico italiano, en este básico reencuentro de las principales publicaciones sobre el tema, debe completarse con los ciertamente numerosos artículos publicados en diversos medios, siempre revistas especializadas en arquitectura, construcción o restauración, así como los primeros ensayos monográficos sobre la materia. En 1989, cuando la revista Recuperare Edicida de Sin Impact dedicó un número monográfico al restauro del moderno, en el que destacaba un artículo del arquitecto Maurizio Boriani, donde ya se planteaban muy lúcidamente los principales problemas y retos de esta disciplina, recién nacida al amparo de la centenaria tutela del patrimonio monumental, Boriani en 1989. Este mismo autor, años después, en 1997, volvería a ocuparse del asunto en otro interesante trabajo publicado en la revista Country in Anterizo, Boriani 1997. A continuación, la década de los 90 vería la realización de sucesivos congresos y seminarios que pusieron de manifiesto el interés y actualidad del tema. Roma, 1992, Milán, 1993, Florencia, 1995, Roma, 1998, Florencia, 1998. Un interés que se ha prolongado hasta la actualidad, como evidencia en los seminarios y congresos celebrados en esta primera década del siglo XXI, Venecia en 2000, Estrés en 2004, 2006 y 2007, y los últimos números monográficos a él dedicados por importantes revistas especializadas como Parámetro. Carbonara 2006. Italia ha sido además el escenario que se ha celebrado congresos internacionales sobre la restauración de obras clave del movimiento moderno que han provocado gran interés y polémica, como la Biblioteca de Viipuri 1927-1935 de Álvaro Aalto, Desi de 1998 y Kravchenko de 1997. Esta inmensa actividad científica en torno a la restauración del moderno, tema nuevo en el ámbito de la disciplina, tradicionalmente orientada a la restauración de la arquitectura histórica o antigua, ha incluido, además de polémicas, la redacción de interesantes documentos públicos como el Manifiesto per l'Architektur Moderna. Resulta curioso y señalable observar que una parte importante de los más importantes estudiosos y teóricos italianos se han interesado vivamente por este argumento como muestra de dedicación prestada a él en diversos trabajos a lo largo de los 10 últimos años. Carbonara, 1992, 1999 y 2006. Desi, 1995 y 1998. Portogesi, 1995. Y todo ello sin evitar la polémica en los casos que se han planteado como evidencia el vivo debate suscitado en torno a la restauración de la colonia Westerhof en Stuttgart.
Por otro lado, ha habido un notable esfuerzo por ofrecer instrumentos operativos al servicio de los investigadores, como es la guía bibliográfica realizada por Fiorini y Conti, donde se recogían todas las referencias bibliográficas publicadas desde 1957 hasta 1992. Fiorini, 1993. Una obra básica que comenzaba cualquier investigación sobre el tema, que debería ser completada con su lógica continuación. Una segunda parte donde recoger el extenso elenco de textos producidos desde 1992 hasta la actualidad. En cuanto a las monografías, fue necesario que pasara un poco de tiempo para poder tener una cierta perspectiva y sobre todo un repertorio de intervenciones para analizar suficientemente significativo que permitiera a partir de la praxis elaborar una teoría sobre los problemas que plantea la disciplina. Si las primeras restauraciones se iniciaron en Centro Europa a mediados de los 70, en 1974 se inició la restauración de la casa de Redwell en Utrecht y 2 años después, en 1976, se comenzaban las restauraciones de la Bauhaus en Dessau y de la casa Schau de Adolf Loos en Viena. La primera obra especializada no se publicaría sino 20 años después, bajo el sugerente título Refare is no good, a la que seguirán otras interesantes obras como segundo restauro de arquitectura moderna. Conservaré el transitorio hasta el más reciente aporte. 2. Restauro de arquitectura contemporánea como tema emergente, incluido en el excelente volumen de la actualización del ejemplar Trattato di Restauro Arquitectónico dirigido por el arquitecto Giovanni Carbonara, director de la famosa Escuela de Specializzazione di Restauro del Monumento en la Universidad de Roma La Sapienza. Un interesante elenco de estudios en el que se incluye el análisis de casos dentro y fuera de Italia de conocimientos obligados para quien quiera iniciarse en el estudio de la materia. El debate en torno a los criterios de restauración de la arquitectura contemporánea. Desde las primeras publicaciones sobre el tema, el restauro moderno se ha manifestado como un campo complejo lleno de problemas y matices. Ya Maurizio Boniari reflexiona sobre ello en uno de los primeros artículos publicados en Italia, analizando en primer lugar el dramático envejecimiento de la arquitectura racionalista, tanto en relación con los materiales como con los problemas funcionales que planteaba una arquitectura de vanguardia, a menudo concebida para su uso provisional, cuyas instalaciones décadas después eran claramente obsoletas y mejorables, desde la actual normativa de seguridad, por no mencionar el tema del valor documental e histórico de las superficies arquitectónicas. Una piel a menudo sacrificada en restauraciones apresuradas que tenían como objetivo fundamental devolver al edificio su imagen original. Cuestiones fundamentales que surgían ya a finales de la década de los 80, cuando se había adquirido una cierta perspectiva panorámica tras haberse llevado a cabo restauraciones de obras significativas como la casa de Redwell en Utrecht en 1976, la casa Schau de Adolf Loos en Viena, o las intervenciones realizadas en barrios completos como el Werburg de Viena. Si conservar el valor histórico de las superficies o eliminarlo a favor de la recuperación de una imagen congelada de la arquitectura. La original, en razón de su valor como ícono del siglo XX, ha sido uno de los dilemas fundamentales a los que se han enfrentado los arquitectos actuales. Otro reto decisivo ha sido conciliar las exigencias impuestas por la conservación de bienes culturales de valor universal con las comodidades exigidas por los usuarios contemporáneos, algo que ha presentado casi de manera dramática las profundas alteraciones experimentadas en las viviendas de vanguardia planteadas por la arquitectura racionalista. El caso del Quartier Frunze-Pessard, Burdeos, Francia, diseñado por Le Corbusier en 1925, es especialmente significativo al respecto. Estos y otros aspectos concretos han acabado por conducir a la consideración que la arquitectura del siglo XX en general y la racionalista en particular exigieron un método específico de restauración al margen de los criterios aceptados para la arquitectura histórica. Así, si en esta se asume la conveniencia de respetar las muestras del tiempo, pátina y los cambios producidos en ella, la escasa distancia temporal entre nosotros y la arquitectura contemporánea ha llevado a la generación de una restauración filológica, porque conocemos cómo era el resultado original, aplicando cuando es posible incluso las técnicas y los materiales constructivos originales, es decir, devolviendo el edificio como era, como estaba y donde estaba.
frase empleada a partir de la reconstrucción del Campanile de Venecia en 1912, para aludir a restauraciones que devuelven el edificio a una situación primigenia. En bastantes casos, esta restauración filológica se ha justificado por el carácter emblemático de las obras que tras la restauración acaban musealizándose, situación que se ha repetido en particular en edificios de Le Corbusier, la Maison Blanche, la Maison Touffe de Weissenhof, la Ville Saint-Bonne y la Ville Rocher. Hernández 2007. En dichas intervenciones, la recuperación del estado original del edificio implicó el desmantelamiento de las pequeñas o grandes modificaciones que pudo haber experimentado a lo largo del tiempo y la recuperación de la procromía exterior y del amueblamiento interior, de algunos casos debiendo realizarse réplicas de los muebles originales. Lo curioso es que a veces esta búsqueda del estado inicial no se ha extendido a toda la obra, sino que se mezcla con otros criterios como la intersección de nuevos usos, por ejemplo, espacios dedicados a función expositiva, usando lenguajes arquitectónicos diferentes que crean una cierta confusión en el espectador. Un argumento interesante es el aportado por los arquitectos españoles Juan Francisco Noguera y Fernando Vegas, quienes recuerdan que el valor de novedad, ya formulado por el historiador austriaco Alois Rehls, justificaría este tipo de restauración. El carácter vanguardista de estas obras, verdaderas paradigmas de la arquitectura del movimiento moderno, es incompatible. Si seguimos el razonamiento de Rehls con cualquier tipo de desgaste, deterioro o ruina, y en este sentido la restauración de la arquitectura moderna es un fenómeno cultural específico de nuestro tiempo, con unas características particulares que lo diferencian en algunos aspectos de la restauración de la arquitectura histórica anterior al siglo XX. Frente a esta posición se han producido fuertes reacciones, como demuestra la extensa bibliografía sobre el tema. En particular, destaca la apasionada opinión del arquitecto milanés Marco Desi Bardeschi, quien calificaba como adoradores de imágenes a los restauradores del Weissenhof, del Hofstraat, por privilegiar el valor formal de la imagen de esta arquitectura, recuperando a través de la representación en detrimento de su valor histórico y documental. Sin embargo, no puede generalizarse rechazo absoluto a todos los casos de este tipo, ya que en algunos ejemplos la representación en realidad es más un desencaramiento de estructuras conservadas tras múltiples reformas descontextualizadoras del edificio original, como muestra lo sucedido con la casa Steiner de 1910 de Adolf Loos en Viena, recuperada hoy tras la restauración realizada por el arquitecto Burkhard Ruccio en 1994. ¿Es esta la única posibilidad de actuación? Lo cierto es que no, como reclama Carla Icardi, puesto que existe la posibilidad de respetar la autenticidad material de la arquitectura del siglo XX, conservando también sus transformaciones y deterioros para no falsificar su historia, algo que ya había sido planteado por especialistas como Giovanni Carbonara. El profesor Carbonara, que se ha ocupado del tema repetidas veces a lo largo de la última década, frente a los partidarios de separar el restauro del moderno de la disciplina general de la conservación de bienes culturales, considera que la restauración de la arquitectura del siglo XX, pese a plantear algunas dudas metodológicas y de criterio propias de una disciplina nueva, como la arqueología industrial, no puede separarse de la unidad metodológica del resto de la disciplina. E insiste en que el objetivo de cualquier intervención es la transmisión al futuro del objeto, del edificio heredado y por tanto ya histórico, en las mejores condiciones posibles de durabilidad material, legitimidad histórica y goce estético. Para Giovanni Carbonara, los criterios científicos actualmente admitidos para el resto de la arquitectura histórica deberían regir también la restauración de la arquitectura contemporánea. La reversibilidad de la mínima intervención, la notoriedad visual, la compatibilidad y el respeto a la autenticidad material del edificio. Intervenciones como la restauración del Pirellone, el famoso edificio Pirelli di Milán, construido por Gio Ponti entre 1956 y 1960, dañado por un accidente aéreo. Un avión chocó contra el piso 26 el 18 de abril de 2002. O del Plazale del Foro Itálico en Roma, dirigido por el arquitecto Claudio Bargonoli.
ponen de manifiesto cómo tales criterios pueden aplicarse con rigor y claridad, demostrando que no existe una única manera de intervenir en la arquitectura contemporánea, aunque una de las dos tendencias, la filológica, haya sido la más publicitada. Entre esta actitud de restauración conservativa heredera del pensamiento de César Brandy y la del represionismo filosófico, aparecen tendencias intermedias como la rehabilitación con la introducción de nuevos usos o la restauración próxima a la filología, pero que cuida en extremo la calidad técnica de la construcción, aprovechándose de los nuevos materiales y tecnologías para conservar y legar en mejor estado el edificio para restaurar. Para otros especialistas, la relación entre la conservación del patrimonio y la arquitectura del movimiento moderno acaba siendo inverosímil, por no decir esquizofrénica, cuando por un lado se utiliza para proteger edificios que no tienen valor, mientras por otro se insinúa la reconstrucción del estilo original. Lo cierto es que estamos lejos todavía de considerar que ciertas obras de la arquitectura del siglo XX tienen tan elevado valor cultural como Las señoritas de Avignon, cuadro de Picasso que nadie osaría retocar o repintar, mientras que se asume con cierta naturalidad la posibilidad de restaurar rehaciendo completamente cuando no reconstruyó de nuevo, como si no se hubiera teorizado nada al respecto en los últimos 200 años. La existencia de tendencias tan contrapuestas respecto a la intervención en la arquitectura del siglo pasado pone en evidencia lo mismo que está sucediendo en el resto de la arquitectura histórica, la existencia de agudas tensiones que muestran la disciplina como un campo de debate lejos de estar pacificado y en el que prevalece la casuística, el caso por caso, a la búsqueda del tiempo perdido, la reconstrucción de edificios desaparecidos del movimiento moderno en España e Europa. Como acabamos de comentar, un sector importante del mundo de la arquitectura no solo justifica, sino que se considera necesaria la repristinación, es decir, una restauración que devuelva el edificio a su forma original. De los ejemplos más significativos de la vanguardia arquitectónica del siglo XX. Pero lo cierto es que en las últimas décadas este deseo de recuperar las obras maestras del primer racionalismo ha dado un paso más, puesto que en diversos lugares de Europa estos edificios han cobrado vida de nuevo, han sido literalmente reconstruidos ex novo. Sin duda ha fluido en ello el valor de novedad en estas piezas, lo que añadió una cierta crisis de valores culturales experimentada en la sociedad posmoderna, en la que estas obras de arquitectos aparecen como un reconfortante ejemplo de calidad frente al caos de tendencias contemporáneo. Como lo expresan algunos autores, produce un contexto que explica que el lógico impacto inicial producido por estas obras se haya alargado de tal manera que la reconstrucción se convertía en algo necesario y urgente. La falta de fe en la arquitectura actual que justificaría en parte del refugio en esas reconstrucciones de la arquitectura del pasado reciente parece una patología característica de nuestra sociedad, como evidencia la polémica reconstrucción de la Fenice, cuando ante la posibilidad de levantar un nuevo teatro frente a la reconstrucción mimética del antiguo, opción finalmente desechada, muchos profesionales expresaron sus dudas. Así, en 1995, el historiador Bruno Sevi manifestaba que no se consideraba madura la cultura arquitectónica del presente para tal empresa. No es el único caso. La percepción de la arquitectura londinense en los años 60 y 70 tenía escaso valor. Condujo a la reconstrucción de un teatro renacentista, el Globe Theatre de Londres, realizada en la década de los 90 del siglo pasado, con el siguiente argumento. Hemos construido tanto desde 1945 que los edificios antiguos son ahora una minoría. Aquello que hemos construido es tan feo, sin orden ni calidad, que la necesidad de aferrarse a cualquier fragmento del mundo premoderno se convierte en un imperativo. Es este ambiente en el que hay que situar las diversas iniciativas surgidas en Italia, Francia y España, que han conducido a la controvertida recuperación de esas construcciones clave para la primera modernidad del siglo XX. El pabellón del Espíritu Nouveau de Le Corbusier en Bolonia, 1979. L'Esprit Nouveau era el nombre de una revista cultural francesa cofundada por Le Corbusier y editada entre 1920 y 1925, pero también se llamó así el pabellón diseñado por el mismo arquitecto para la exposición de artes decorativas celebrada en París el año 1925.
A pesar de que la invitación de los organizadores a Le Corbusier especificaba que éste debía diseñar la casa para un arquitecto, Le Corbusier presentó una construcción desmontable construida por piezas, prefabricadas como respuesta al problema de la vivienda moderna y a la ciudad contemporánea. El prototipo, una machine habitée, en palabras del mismo arquitecto, pretendía demostrar que era posible la estandarización y la precisión funcional, la producción de máquinas habitables, y de acuerdo con la opinión de Walter Gropius, que estas construcciones industriales formadas a partir de piezas prefabricadas no eran solo la solución para lograr viviendas económicas y funcionales, sino también una opción estilística, poniendo de manifiesto que el viejo sueño de una estética de la edad del maniquismo era ya una realidad. Una estética en la que los conceptos de serialidad, modularidad y recepción no eran considerados como algo negativo, sino en sí mismos expresión de un nuevo concepto de belleza. En el caso del Esprit Nouveau, el contexto histórico y artístico permite comprender el valor de vanguardia de la obra de Le Corbusier, quien con este pabellón rechazaba la estética decimonónica que dominaba las artes decorativas, proponiendo unas formas más modernas de acuerdo con una etapa y una nueva sociedad, a la vez que buscaba la manera de solucionar de modo racional, económico y funcional, sin perder de vista la belleza, entendida según unos nuevos cánones, el problema de la vivienda contemporánea mediante construcciones con módulos prefabricados, una elección que tiene validez todavía hoy a pesar de que el pabellón, inicialmente concebido como el primero de una serie, quedara en un prototipo aislado. L'Esprit Nouveau suponía también un hito en el personal proceso de reflexión arquitectónica en torno al problema de la unidad de habitación realizada por Le Corbusier, en colaboración con Pierre Rennert en proyectos anteriores como la Maison Citron, la Maison Ribaud o la Maison número 14 en Pessac. En este sentido, según Giuliano Gesterli, el pabellón de 1925 constituye una gran novedad al intentar aplicar la vivienda bajo el coste del lenguaje y la calidad arquitectónica que la vanguardia reservaba para obras de mayor entidad. En la historiografía artística posterior, L'Esprit Nouveau se convierte en un símbolo de la modernidad y es precisamente este aspecto el que condujo hacia finales de los años 70 del siglo pasado a un grupo de arquitectos italianos reunidos en torno a la revista Parámetro a proponer la reconstrucción de este prototipo. La iniciativa surgió al cumplirse 50 años de construcción del pabellón de París, con motivo de la participación de Francia en el Salón Internacional de la Construcción de Bolonia en 1977. Tras un largo estudio previo que incluyó la consulta de fondos y el archivo de la Fundación, Le Corbusier, quien concedió el permiso para la realización de una copia que estaría situada a las afueras de Bolonia, dentro del recinto ferial de la ciudad italiana, se llegó a la reconstrucción filológica de la obra Comera Mannovera, instalándose en el edificio de la Sociedad Oikos, Centro de Estudio del Arbitar, para el estudio y divulgación de la arquitectura contemporánea, institución que tuvo una actividad notable, en especial en el año 2000, con motivo de la capitalidad europea de la cultura celebrada por Bolonia, habiéndose realizado aquel año varias exposiciones tanto sobre la historia y reconstrucción del propio pabellón como sobre diversos arquitectos contemporáneos: Mario Botta, Oiro Boginas, Massimiliano Fuscas, Soto de Mora, etc. Años después, el edificio estuvo cerrado y sufrió una etapa del abandono y degradación que parece haberse solucionado en los últimos tiempos. Sin embargo, es de advertir que no existe coincidencia siquiera de su presencia en la ciudad, puesto que prácticamente ninguno de sus habitantes sabe que está allí. Así que a la descontextualización temporal y geográfica de la copia se une el desconocimiento social, factores todos ellos que minusvaloran y desprecian la obra frente al éxito social y turístico de otras reconstrucciones como el pabellón de Maíz en Barcelona. En cuanto a los aspectos técnicos y criterios de reconstrucción, un análisis detallado de las fuentes que nos relatan el proceso pone de manifiesto como de nuevo la reconstrucción filológica no fue tal, sino que se introdujeron numerosas modificaciones respecto a la obra original. Uno de los primeros obstáculos fue que los diseños de Le Corbusier eran, según los arquitectos autores de la reconstrucción, abiertos, puesto que muchas cuestiones se definieron en la misma obra,
Además, fue necesario cambiar algunos materiales usados en origen, ya que la copia estaba destinada a ser una obra definida, no desmontable. Esto llevaría a José Aubrier a afirmar que si bien el principio de la reconstrucción del edificio original fue respetado, la traducción no se hizo palabra a palabra, es decir, que no se trataba de una traducción literal del edificio original. ¿Cómo justifican entonces los autores estos cambios? De nuevo se recurre a Walter Benjamin, redundando en su idea de que una obra, para ser verdaderamente comprendida, debe ser poseída, es decir, reproducida de algún modo. Otros argumentos expuestos eran que la copia utilizaba el mismo lenguaje y tenía el mismo significado que el original, aunque sustancialmente su naturaleza fuera diferente. Por último, defendía la producción con el argumento de que Le Corbusier había diseñado un pabellón cuyo destino era la reproducción. Por tanto, implícitamente, siempre según los autores, la copia estaría legitimada por el propio arquitecto, autor del prototipo original. La dificultad de definir la naturaleza en este objeto llevaba a los responsables de la reconstrucción a definirla como la imagen especular de un objeto que existió durante 3 meses hace 70 años. El pabellón de la URSS para la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París, 1986. La Exposición Internacional de Artes Decorativas de París de 1995 ha pasado a la historia de la arquitectura como un evento especialmente significativo en el que se demostraron dos verdaderos iconos del movimiento moderno, l'Esprit Nouveau de Le Corbusier y el pabellón de la URSS de Mennikov, que escandalizaron por igual al público y critica el movimiento. A pesar de que ambos han alcanzado conjuntamente la situación de mitos, lo que ha justificado su posterior reconstrucción son, sin embargo, dos piezas bien diferentes entre sí. Mientras la primera es una propuesta tipológica de unidad de habitación, el pabellón Mennikov ha sido considerado como un ejercicio de libertad con posibilidad dentro del constructivismo ruso, pero no este es su principal valor, sino que estaba cargado además de una serie de complejos valores que se explican en la virtud de su contexto histórico. En primer lugar, el pabellón de la URSS tenía un profundo sentido político, ya que se representaba al mundo como el símbolo del nuevo orden político, el estado de obreros y ciudadanos, surgido tras la Revolución Rusa. En segundo lugar, se trataba de la primera aparición en Occidente de la arquitectura de vanguardia rusa, con el consiguiente efecto de los artistas y arquitectos europeos de vanguardia, quienes se encontraban como profesionales e intelectuales con los que compartían intereses comunes. Desde el punto de vista estético, Mennikov, como Le Corbusier, rechazaba la estética decorativa que dominaba la exposición a favor de una arquitectura desnuda, produciéndose una histórica ruptura entre el ornato y la estructura arquitectónica a partir de este momento. Otros elementos de interés en esta obra son la atracción por el movimiento, inspirada en el célebre monumento de la Tercera Internacional de Vladimir Tatlin en 1919, que manifiesta la escalera diagonal degeneradora del pabellón, la desmaterialización de las formas comunes a otros constructivistas rusos, la transparencia del espacio, el concepto de espacio fluido que vemos en arquitectos contemporáneos y que también estará presente en el pabellón de Alemania de Mainz, y la importancia concedida por Mennikov al valor de la experiencia espacial, el impacto que la arquitectura produce en el espectador. Todo ello hizo del pabellón de la URSS el gran escándalo de la exposición, pero la fortuna criticada posterior lo consagró, junto con l'Esprit Nouveau, como el símbolo de la modernidad del siglo XX, la muestra que la irrupción de una nueva arquitectura y por tanto de una nueva estética, cambiando decisivamente la imagen que hasta entonces tenía el mundo occidental de la arquitectura y el arte soviéticos. Concluido el evento, el destino del pabellón fue similar al del resto de construcciones efímeras que integraron la muestra, si bien su historia se prolongó un poco más del tiempo, ya que fue donado al Partido Comunista Francés, por lo que se desmontó, trasladó y reconstruyó en otro punto de París, desapareciendo definitivamente hacia el final de la guerra. Tal y como sucedió en el pabellón de Le Corbusier, desde finales de los años 70 del siglo pasado, existieron diversas iniciativas orientadas a la reconstrucción de esta pieza clave de la arquitectura del siglo XX. París-Moscú, una exposición organizada en 1979 por el Centro de Georges Pompidou, o la exposición de Style y la arquitectura en Francia de 1985.
pero fue el diseño del Parc de la Villette en 1982, un parque urbano de 55 hectáreas en la capital francesa, el que proporcionó la oportunidad para llevarlo a cabo. Dos circunstancias ocurren a ello. El proyecto de Bernard Tschumi, finalmente ganador, incluía una articulación del parque según una retícula de construcciones denominadas Folie por Tschumi, inspiradas en la arquitectura constructivista, que permitía una amplia gama de arquitectura menor o de escala reducida, mientras el proyecto de Chermtov, Cohen, Altafegnoiti, Barsley, premiado en la primera fase, proponía explícitamente la reconstrucción del pabellón de Melnikov. Por otro lado, existía la sensación de que había que reparar una injusticia. El hecho de que la exposición de artes decorativas de 1925, a diferencia de las presentes, no hubiera dejado huella alguna en la arquitectura ni el espacio urbano de París, y ello a pesar de tratarse de un hito fundamental de la cultura artística del siglo XX, esta fue la razón fundamental que condujo a incluir en el proyecto del parque la reconstrucción de los dos iconos de 1925, los pabellones de Melnikov y Le Corbusier, algo que finalmente no se llevaría a cabo. A pesar de ello, interesa conocer los argumentos y el trabajo previo realizado, de los que significativamente queda como único testimonio un magnífico artículo del historiador francés Jean-Louis Cohen, de 1986, ya que ilustran de manera perfecta acerca de las dificultades que entraña un proyecto de este tipo. El principal problema al que debía enfrentarse la reconstrucción era, como en casos similares, la falta de documentación, por lo que fue necesario acudir a fuentes y archivos rusos. Las familias de Melnikov y Alexandr Rosenko, artistas responsables del color del pabellón y de su decoración interior, proporcionaron diseños y fotos que aclararon aspectos muy confusos, como el aspecto interior del edificio, si bien algunos otros quedaron sin precisar. Es una icónica, por ejemplo, si no llegó a no realizarse una escalera que aparece en los diseños ejecutivos de una de las fachadas laterales, y que tampoco se conservaron demasiadas imágenes de la disposición de las salas en sus dos plantas. No menos importantes resultaban los problemas estructurales. El edificio, diseñado en origen como una arquitectura efímera, fácil y rápida de construir y desmontar, debía ahora convertirse en una arquitectura permanente con una nueva función, un centro cívico que daría servicio a uno de los barrios adyacentes al parque. Esto implicaba necesariamente la adecuación de materiales, instalaciones y sistemas de construcción a los nuevos fines y a las imposiciones y limitaciones de las ordenanzas actuales. De nuevo, como el resto de casos analizados, encontramos el lema como era tu vera. No podía respetarse estrictamente la réplica, en realidad acabaría convirtiéndose en una copia mejorada, transformada por tanto, respecto al original. No obstante, en el proyecto se preservaban como finalidad la estructura, las formas, los colores y el espacio originales, llegando incluso a plantearse la reconstrucción de elementos del mobiliario, estanterías, bancos, lámparas, derrotando de los que se tenía constancia gráfica y documental. Según Jean-Louis Cohen, además de reparar un agravio histórico, la reconstrucción del pabellón ruso diseñado por Melnikov habría favorecido el diálogo directo entre el presente y el pasado, entre la arquitectura contemporánea de Tschumi, que planteaba un modelo diferente de parque, subrayando el aspecto artificial frente al natural a través de las folies y sus fuentes. El constructivismo ruso. El pabellón de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona 1985. España acoge en la actualidad dos de los ejemplos más singulares de la tendencia que venimos analizando. Se trata del pabellón de la Exposición Universal de 1929, obra del famoso arquitecto Mies van Roo, reconstruido bajo la dirección de Christine Cirici, Fernando Ramos e Ignasi de Sola Morales entre 1983 y 1986, y el pabellón de la Exposición de París de 1937, obra de José Luis Sert y Luis Lacasa, reconstruido en 1922 por iniciativa del Instituto Municipal de Promoción Urbanística de Barcelona, bajo la dirección de los arquitectos Miguel Espinet y Antoni Ubach, con Juan Miguel Hernández León. Como venimos comentando, en ambos casos se trata de reconstrucciones realizadas por el valor icónico de estos edificios para la arquitectura del movimiento moderno, aunque algunos críticos no dudan en calificarlas de falsas maquetas, porque de acuerdo con la opinión expresada por el eminente restaurador belga Paulo Philippot de 2002,
carecen de la autenticidad definida como el acto recreativo y por tanto histórico que da lugar a la obra de arte y que no puede reproducirse. En el primer caso, la recuperación del pabellón de Maes se realiza en el mismo sitio que estuvo emplazando el original, en el entorno del actual Museo Nacional de Arte de Catalunya, MNAC, originalmente uno de los palacios de la exposición, dentro de una operación de revitalización de la zona, ya que también el MNAC fue restaurado y reorganizadas sus colecciones en la década de los 80 del siglo XX, bajo la dirección de la arquitecta italiana Gae Aulenti, a quien también se debe la transformación de la estación del ferrocarril Quai d'Orsay de París en museo, pocos años después, con motivo de las Olimpiadas celebradas en Barcelona de 1992. En esta zona se situaron algunas de las más llamativas e importantes instalaciones deportivas, como es el Palacio de Deportes diseñado por el arquitecto japonés Arata Isuzaki o la Torre de Comunicaciones de Santiago Calatrava. Cerrando el capítulo de recientes intervenciones en el entorno del pabellón hace algunos años, en mayo de 2003 se inauguró CaixaForum Forum Barcelona, un centro cultural instalado en la antigua fábrica Casa Ramona, cuyo acceso ha sido diseñado también por Isozaki. La reconstrucción de este pequeño y delicado pabellón, quizás el edificio más importante de la arquitectura del siglo XX, en opinión de Peter Berners, con los mismos materiales y dimensiones con los que estuvo realizado, ha devuelto a la ciudad una obra de quien fuera uno de los arquitectos más destacados del movimiento moderno, el alemán Mies van der Rohe, además de trascendencia que también tuvo para la arquitectura internacional. Este pabellón constituyó un auténtico hito para la cultura catalana de 1929, denominado entonces por los eclecticismos y los epígonos del modernismo. Para Daniel Gilard Miracle, el pabellón alemán ha sido recordado como una pieza innovadora en el diseño y en la incorporación de nuevas ideas y nuevos materiales. Aquella primera voz del funcionalismo que defendía la elegancia desnuda y racional y se planteaba cuestiones como la desmaterialización del muro y una nueva concepción del espacio. Aunque se consiguió una mínima audiencia, supuso una auténtica revolución en los ámbitos estrictamente profesionales afines del cubismo y el constructivismo. En la actualidad es sede del Docomomo ibérico y, curiosamente, por su valor simbólico como emblema de la modernidad, es utilizado con mucha frecuencia como escenario de numerosos anuncios publicitarios, lo que por cierto produce una cierta melancolía, a la vez que resulta revelador de la potencia que tiene esta obra como símbolo de la modernidad del siglo XX en el imaginario colectivo. No es de extrañar, por tanto, que fuera precisamente el valor simbólico de la obra, considerada casi un fetiche del movimiento moderno. Oriol Bohigas, de 1954, habla de la alucinante poesía de la obra maestra de la arquitectura purista, el que ha asociado con la voluntad de Barcelona de presentarse en España y Europa como la capital del diseño moderno, impulsó su reconstrucción. Así lo reconocía Ignasi de Solomares, quien lo calificaba de ícono, a la vez que defendía la reconstrucción no como una copia, sino como una reinterpretación de un edificio, que en mi opinión de algunos arquitectos, entre ellos los responsables de la reconstrucción, era una construcción provisional. Subrayaba aquí el deseo de los arquitectos del presente de apropiarse, hacer suya y reinventar la arquitectura del pasado, un modo de apropiación un tanto discutible si lo consideramos desde nuestra perspectiva como historiadores del arte, que nos induce a tener en cuenta la reversibilidad del tiempo pasado a pesar de la indudable atracción que producen las hermosas formas arquitectónicas de esta copia. Otros casos interesantes: el pabellón de la República de la Exposición de París en 1937. El impacto provocado por la reconstrucción del pabellón de Maes tuvo un rápido efecto, puesto que a los pocos años, en 1992, se levantaba en Barcelona una nueva copia. En este caso se trataba del pabellón de la República de la Exposición de París de 1937, una compleja obra de gran valor arquitectónico en el contexto del racionalismo español y de fuerte carga simbólica, debido a todos los episodios históricos posteriores, la derrota de la Segunda República y el triunfo del levantamiento del general Franco, responsable de la instauración de una dictadura que duraría de 40 años, diseñado por los arquitectos Luis Lacasa y Jorge Luisert,
cuyos herederos han promovido la reconstrucción del edificio. El pabellón, además de ser una gran contribución a la arquitectura racionalista, a la técnica expositiva y al arte contemporáneo, según los expertos, por su claridad y sencillez dentro del código de este estilo, representaba las ansias de modernidad de un pueblo atrasado y dividido por la contienda bélica. Una pieza capital en el conjunto de la obra arquitectónica de Joseph Louis Serres, que se reúne todo el impulso renovador del Gazpacho y concentra toda la fuerza de un manifiesto contra el fascismo, un pabellón pequeño situado ante la gran explanada del Trocadero, que supuso un impacto revolucionario tanto por la calidad del edificio como por la fuerza del discurso que se contenía defendía. El esfuerzo de la República por tener una representación digna en París, a pesar de la guerra, poniendo de manifiesto que ésta se consideraba un accidente a superar, se tradujo en la participación de numerosos artistas que hicieron de esta arquitectura efímera un Gesamtschauwerk, una obra de arte total que en la arquitectura, escultura, pintura y fotomontaje configuraban un recorrido lleno de movimiento por la realidad de una España desgarrada y esperanzada. Junto con la escultura de Alberto, el español tiene un camino que conduce a una estrella, hoy reproducida en el exterior del Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía de Madrid. El pabellón mostraba la fuente de Mercurio de Alexander Calder, la Montserrat de Julio González, el Payés catalán y la Revolución de Joan Miró, la cabeza de mujer y el Guernica de Picasso. Una consciente operación de imagen en la que resultaron fundamentales los fascinantes carteles y fotomontajes del diseñador valenciano José Renau, coordinador artístico de la muestra gráfica, como tan magníficamente han estudiado los historiadores Miguel Cabañas y María Ronzón. Como en el caso del pabellón alemán, la reconstrucción del edificio se realizó con absoluto respeto a los materiales y métodos constructivos originales. Algunos se dedujo para conseguir una réplica exacta. Asimismo, se intentó recuperar la misma disposición del terreno e idéntica orientación del edificio original. Sin embargo, el hecho de que la obra se encuentre fuera de su contexto geográfico, a diferencia del pabellón de Metz, puesto que el pabellón de la República se encontraba originalmente en París, no hace sino evidenciar algunos de los problemas antes planteados respecto a este tipo de proyectos, recogiendo las ideas expresadas por el arquitecto Alfonso Muñoz. En esta época de la reproductividad de la obra de arte, parece que le ha llegado el turno a la arquitectura. Lo que sucede es que esta copia, para ciertos críticos y arquitectos, ya no tiene la obra de la obra original. De ahí que Muñoz califica este edificio como un contenedor sin alma, una maqueta a escala, 1 a 1. La pregunta que podemos hacernos, como implícitamente sugiere este arquitecto, es si tiene sentido una operación de ese tipo cuando el edificio reconstruido es una hermosa pieza de arquitectura contemporánea que ha perdido quizás lo más valioso, su valor simbólico y cultural, puesto que ni ésta está en el lugar que estuvo ni contiene las obras que le daban sentido, por no mencionar que tampoco se conserva el resto de pabellones de la exposición internacional con los que se deberá relacionar y medir su calidad artística, algo que también se ha perdido en parte en el caso del pabellón alemán de Mainz. Pese a las críticas, un sector de la opinión pública aprueba decididamente esas iniciativas porque con ellas Barcelona postolímpica cuenta no solo con toda una colección de ejemplos de la arquitectura actual, sino también con dos obras míticas del periodo heroico del movimiento moderno, una a escala internacional, el pabellón de Metz, y otra a escala nacional, nuestro revivido estandarte republicano. Como vemos, la fetichización de la arquitectura de la primera modernidad continúa todavía hoy en nuestro país, sin que podamos intuir que otros edificios serán resucitados en los próximos tiempos. Un ejemplo más refuerza nuestra opinión: la reconstrucción de la gasolinera de Porto Pi en Madrid, una obra emblemática del comienzo de la arquitectura moderna en España. Construida por el arquitecto Casto Fernández Shaw en 1927. Esta gasolinera es uno de los escasos ejemplos españoles de racionalismo de raíz expresionista futurista. El edificio había llegado a un buen estado hasta 1977, cuando se destruyó en parte, demolición de la marquesina y de la torre del edificio, reconstruyéndose en 1996 bajo la dirección del arquitecto Carlos Loren Butragueño, por acuerdo entre la administración y los propietarios que querían construir otros edificios en la zona. La reconstrucción se hizo como era y Dom era, de acuerdo con esta moda internacional que parece haberse extendido por toda Europa. La réplica de Porto Pi se suman así al catálogo de facsímiles
de ilustres edificios modernos del que forman parte el pabellón DNA de Manuel Van der Rohe, el Café Unier de JJ Peot, el pabellón del Esprit Nouveau de Le Corbusier y el pabellón de la República de 1937, Tesser y la Casa. La imposibilidad del clon arquitectónico. Al final, la duda que nos deja es para qué sirven estas reconstrucciones. A juzgar por la historia reciente de estas copias, podríamos avanzar que acaban sirviendo para varios fines. En primer lugar, como parte de una floreciente industria cultural en la que despunta un turismo muy especializado, arquitectos, historiadores y amantes del arte en general, que se mueve alrededor del mundo en busca de los fetiches del arte antiguo y contemporáneo, en una versión reciclada del clásico Grand Tour de los siglos XVIII y XIX. En segundo lugar, como imagen usada en los medios por la fuerza icónica de estas obras, ya que si los analizamos desde un punto de vista publicitario, la arquitectura racionalista es considerada un símbolo de modernidad, pero una modernidad ya con el toque de seguridad que da algo convertido en clásico y por tanto perfectamente aplicable, consumible y con estilo, sobre todo el diseño urbano y mobiliario, tal y como revelan los numerosos anuncios realizados. En consecuencia, los ciudadanos que lo habitaban no lo sientan como suya, sino como un artefacto extraño del que no saben muy bien ni época ni autor. Esta situación puede acabar conduciendo al abandono y a la paradójica necesidad de restaurar la reconstrucción, como acaba de suceder en Bolonia. Otra cuestión pendiente que tan solo ha sido apuntada en algún momento es el que la reproducción se autodescalifica desde el mismo momento en que atenta contra la naturaleza conscientemente efímera en estas obras, y a pesar de constatar que resulta difícil, sobre todo en algunos casos, escapar a la belleza y a la capacidad de sugestión por los produces estas réplicas, puesto que los 4 pabellones hasta ahora comentados fueron construidos en el contexto de exposiciones temporales, es decir que su vida desde el momento de su concepción estaba temporalmente limitada. Sin embargo, el reconocimiento posterior obtenido por la crítica y la historia nos ha dotado de un impacto cultural mucho mayor de lo que cabría esperar en unos edificios de este tipo. El pabellón de Maes de Barcelona, en tercer y último lugar. Estas reconstrucciones, al margen de su uso inicial, se han destinado a usos culturales como sede de fundaciones generalmente relacionadas con el mundo de la arquitectura, que tienen como objetivo difundir un mayor conocimiento y sensibilidad hacia la propia arquitectura, de tal manera que acaban convirtiéndose en una especie de monumentos de sí mismos. No obstante, la falta de conexión entre la copia y el territorio donde se inserta, ya que se trata de obras trasplantadas del lugar de origen o que han perdido las referencias que las explicaban. Tal es el caso de estos pabellones efímeros que, convertidos en permanentes, aparecen hoy aislados del contexto físico en el que se levantaron. Se convierte en un obstáculo insalvable, ya que este reconocimiento no se llega a producir al no existir una relación histórica real entre la arquitectura y el emplazamiento, el lugar donde se encuentra, y esta reproducción que se define con el argumento de la existencia de documentos, planos, fotos y diseños originales que permiten la fidelidad al modelo reproducido. Se realiza, por supuesto, sin el control ni el permiso de los autores de dichas obras, quienes las diseñaron como obras provisionales, y como hemos visto, con numerosas alteraciones respecto a la obra original debidas a la rígida normatividad actual en materia de reconstrucción. Un símil en el campo de otra práctica artística, la escultura, sería el vaciado de bronce de modelos sin el control del autor, algo que sabemos ha sucedido ya en la historia del arte, causando serios problemas desde el punto de vista de autentificación de la pieza. ¿Cómo juzgar estética y críticamente entonces estas obras? Yendo más allá, podríamos decir que existe una diferencia cualitativa entre estas réplicas y otras con intereses claramente comerciales, pero formal y técnicamente similares a las primeras, como por ejemplo el Hotel Venetian de Las Vegas, donde se reproducen canales y palacios de Venecia. Deberíamos entonces diferenciar entre réplicas cultas, aceptables, y réplicas populares, denostables. Más allá de las cuestiones hasta ahora planteadas, la vuelta a la historia que manifiestan estas reconstrucciones revelaría, por tanto, la incapacidad creativa de la arquitectura actual, o debería comprenderse mejor como la respuesta de un gusto fetichista por ciertos íconos del siglo XX. En cualquier caso, este es el contexto donde hay que comprender la sorprendente subversión que ha sufrido la teoría de la negación de la obra de arte como efecto de su reproducción, expuesta por Walter Benjamin. Pues bien,
Si según el filósofo alemán la copia anulaba el carácter original de la obra, lo que Benjamin denomina ahora la reconstrucción de ciertas obras arquitectónicas en la actualidad ha conseguido justo lo contrario, reforzarla, puesto que ha hecho que ciertas obras que se conservaban solo en memorias colectivas a través de documentos gráficos se materializaran trascendiendo el valor documental e histórico para convertirse en mitos, de un paso que se evoca para ocultar o cubrir las desilusiones que provocan el presente. Este proceso se realiza de acuerdo con una visión extremadamente simplista y heroica de la historia de la arquitectura del siglo XX, que estaría integrada por una serie de personajes míticos. Le Corbusier y Mies van der Rohe, los arquitectos estrella, los maestros inalcanzables, en derímetro de la comprensión de procesos y situaciones más ricas y complejas. Como bien advierte el arquitecto italiano Eugenio Vassallo, una historia hecha de gestas emular más que un acontecimiento a comprender. De este modo, la arquitectura del siglo XX queda reducida a unas pocas obras y a unas pocas figuras, eliminándose la dificultad y el beneficio intelectual de abordar el estudio de una concenturía contradictoria, extraordinariamente rica y diversa. Más aún, podríamos establecer un paralelismo entre la copia arquitectónica y la cita literaria, ya que la primera como la segunda podrían ser tomadas como la parte por el todo, reduciendo la producción de un artista, escritor o arquitecto a un poema, al fragmento de un texto o a un edificio singular. Una obra extraordinaria que le hace pasar a la posteridad y pervivir en la memoria colectiva, olvidándose del resto de su obra. Un buen ejemplo de ello es la asociación entre el concepto de modernidad arquitectónica, la figura de Mies van der Rohe y el pabellón de Barcelona de 1929, calificado por la crítica como la más famosa y paradigmática obra maestra del movimiento moderno. Un hecho fundamental ha justificado esta serie de operaciones. Las 5 joyas, según la crítica, del movimiento moderno son obras desaparecidas. Se trata de Spirit Nouveau de Le Corbusier, el pabellón de la URSS de Mennikov, el pabellón de Alemania de Mies van der Rohe y la casa teórica del mismo arquitecto, y finalmente el pabellón de Finlandia de Alvar Aalto. Sorprendentemente de ellas, 2, el Spirit Nouveau y el pabellón alemán, han sido recuperadas en los últimos 20 años, sin contar el malogrado proyecto de reconstruir el pabellón soviético, obras consideradas verdaderos y propios teoremas demostrativos del movimiento a través de las cuales se han formado generaciones enteras de arquitectos, lo que justificaría cualquier intento de recuperación de ellas. Estas iniciativas, curiosamente, también se justifican con argumentos expuestos en su momento por Walter Benjamin, que consideraba la copia como un medio de apropiación del objeto. En este mismo sentido, algunos arquitectos actuales han reivindicado el derecho de la réplica como medio legítimo de apropiación de la arquitectura histórica. Para el arquitecto catalán Ignasi Solà Morales, la cultura del pasado ha de ser al servicio del presente. Otros argumentos en defensa de los facsímiles arquitectónicos se han apoyado en una nueva lectura del concepto de autenticidad. Así, mientras Walter Benjamin consideraba que la autenticidad no era susceptible de repetición, el arquitecto catalán Antoni González, director del Servicio de Patrimonio de la Diputación de Barcelona y como tal responsable de muchas de las restauraciones realizadas desde esta institución, define un sentido de la autenticidad arquitectónica que justifica y exige la reconstrucción de partes o edificios desaparecidos. Para González, y como para él, para muchos otros arquitectos, el concepto de autenticidad en la arquitectura debe concebirse en relación con el mantenimiento de las formas, los espacios, los materiales, sin que necesariamente sean los originales, las texturas y los sistemas constructivos que caracterizan una obra arquitectónica. En razón de este concepto, la arquitectura histórica podría ser reinterpretada desde la actualidad, eliminando añadidos considerados como excrescencias históricas o completando las partes faltantes. De esta manera, resulta obvio que para este grupo de profesionales la reconstrucción está más que justificada. El mismo Antoni González se expresaba en sentidos respecto al pabellón de Mies. ¿Y qué decir del pabellón de Alemania de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, derruido en 1939 y reconstruido entre 1981 y 1986? Si su ubicación y materialidad actual responden con fidelidad al proyecto de Mies van der Rohe y a la fábrica recuperada a heredero de la significación cultural que tuvo la primitiva, ¿quién va a dudar de su autenticidad? Una opinión que consagraba el proceso de suplantación de originalidad por parte de la copia. Por el contrario,
Son muchos historiadores, críticos y arquitectos que rechazaban las copias arquitectónicas por considerar irreversible la historia e imposible la recuperación material exacta de los monumentos y de su obra, un término que algunos conciben como esa estrecha relación de la obra con el contexto cultural que le dio origen y sentido. Frente a la autenticidad arquitectónica escribida por González, otros arquitectos como Giovanni Carbonara o el famoso arquitecto y crítico Renato de Fusco presentaban la autenticidad histórica entendida como la suma de autenticidad y de historias de la obra. La obra en su momento original, la estratificación histórica, el proceso vivido por el cual llega hasta nosotros, y la historicidad actual, nuestro gusto y nuestros conocimientos, que condicionan una particular mirada sobre ella. De acuerdo con esas ideas, una copia para esos autores es inaceptable en cuanto que imposible es reescribir la historia. Empobrecería la obra, falseando la complejidad y verdad histórica de ella. Significativamente, al analizar la reciente historia de las réplicas de la ya mítica y mitificada arquitectura de la primera modernidad, se advierten ciertas contradicciones que reforzarían el rechazo hacia ellas. En primer lugar está la constatación de la simplificación y empobrecimiento de los valores de estas obras. Por ejemplo, el Esprit Nouveau, el prototipo de vivienda moderna estandarizada presentado por Le Corbusier en la Exposición de las Artes Decorativas de París de 1925, queda reducido en manos de sus reconstructores a los valores formales de la arquitectura racionalista: simplicidad geométrica, potencia y fuerza de sus volúmenes y desnudez ornamental, cuando la lectura de esta efímera pieza es mucho más rica y múltiple desde el punto de vista constructivo, material, espacial, urbanístico y social. En cuanto a la fidelidad respecto al original, los procesos de reconstrucción ponen en evidencia su imposibilidad, puesto que se trata de obras que estaban destinadas en su mayor parte a hacer reconstrucciones temporales, realizadas con algunos materiales hoy en desuso, de las que recemos de suficientes documentos y testimonios que permitan esta clonación. Esa exactitud en la reconstrucción, esas circunstancias han conducido a introducir numerosas modificaciones en las copias. Debe tenerse también en cuenta que la normativa actual en materia de reconstrucción y la necesidad de introducir instalaciones que satisfagan nuevas funciones. El pabellón de Mies van der Rohe en Barcelona es la sede del Docomomo ibérico. L'Esprit Nouveau acoge la Fundación Oikos y la reconstrucción del pabellón de Ménikov estaba concebida como un centro cívico de barrio. Han llevado necesariamente alteraciones del proyecto. Por último, no menos importante, ha sido la necesidad de escoger entre la fidelidad a los planos o al edificio realizado. Al respecto, resulta especialmente ilustrativo el caso del pabellón de Mies en Barcelona, puesto que del mismo no queda excesivamente documentación, poco más de unas hermosas fotos en blanco y negro tomadas durante la exposición internacional. En algunas de ellas se observa al monarca español Alfonso VIII visitando el edificio y unos sencillos diseños, nunca unos diseños ejecutivos, del arquitecto alemán, realizados años después de la construcción. Como revela el arquitecto Giovanni Klaus Koenig, estos documentos no eran suficientes para la reconstrucción. Hubo de consultarse al arquitecto director de las obras, Rembrandt, quien puso de manifiesto las diferencias entre el proyecto original y la obra finalmente ejecutada. Entre otras disimilitudes, resulta que los pilares no eran de acero cromado como parecían las fotos. Los muros no estaban construidos por las lastras de mármol de 10 centímetros de espesor y el techo plano de cemento armado apoyado en exclusiva sobre los pilares de acero ni era plano ni de cemento y se apoyaba también en los muros. Es decir, todo aquello por lo cual el pabellón de Mies ha sido exaltado por la crítica posterior como el conjunto de rasgos que caracterizaba a la arquitectura del movimiento moderno, era en realidad un falso, una apariencia. Según el mismo Koenig, Mies van der Rohe se habría despreocupado de la reconstrucción y al fin y al cabo de efímera vida destinada a desaparecer, dirigiendo en especial su atención a controlar las fotografías que de él se tomaron, puesto que serían esas el único documento que quedaría de ella. Es significativo que tras la extraordinaria fortuna crítica posterior de esta obra, probablemente insospechada para su autor, basada en más de las imágenes que circularon en el conocimiento directo de él, Mies no hubiera querido contradecir a los críticos que ponían el pabellón alemán a la altura mítica del Partenón. Por tanto, ¿a qué criterios debía atenerse la reconstrucción de 1986? ¿Se debía reconstruir el pabellón como había sido realmente?
La decisión de los arquitectos responsables del proyecto fue, sin embargo, reconstruirlo de acuerdo con los diseños posteriores de Mies, dando lugar a un edificio que materialmente no había existido. Las reconstrucciones del Spirit Nouveau y el proyecto de reconstrucción del pabellón de la URSS de Menikov planteaban similares discrepancias entre la obra original efímera y la copia actual permanente. Las objeciones de Quering no habían sido las únicas. Ya en 1989, Mauricio Goriani mostraba su perplejidad ante la frenética actividad reconstructiva desarrollada en torno a la arquitectura del movimiento moderno. Citando los mencionados casos, además del Carife de Unien Rotherham, atribuye a Goriani estas reconstrucciones a la incapacidad creativa de la arquitectura contemporánea, así como a la presión del creciente turismo cultural especializado. Otros estudios han profundizado en esta misma línea argumental, buscando las razones de la proliferación de este tipo de fenómenos que van más allá de la estricta conservación del patrimonio cultural, llegando incluso a formularse el concepto del culto a la arquitectura racionalista, como una especie de religión secularizada contemporánea en que los edificios restaurados ejercían el rol de santuarios. El culto de las bajas sería, en ese sentido, un perfecto ejemplo de lo expresado. Epílogo. Como hemos visto, las 3 últimas décadas han contemplado la proliferación de clones. El uso de esta palabra es nuestro de valiosos edificios del movimiento moderno en España y Europa, lo que nos conduce a pensar que no se trata de algo fragmentario ni episódico, sino que constituye una verdadera tendencia ligada al impacto cultural y emocional que esta arquitectura ha producido en nuestra época. Paradojas de la sociedad contemporánea. Bajo la fascinación de los arquitectos mitos del siglo XX se reconstruyen obras desaparecidas y se levantan otras que nunca llegaron a realizarse en vida de sus autores, como la iglesia de San Pedro de Firmini, Francia, de Le Corbusier, pero al mismo tiempo nos manifestamos incapaces para conservar la arquitectura original heredada de aquellos tiempos, como nuestra lamentable demolición del fascinante edificio de laboratorios Jorba de Madrid, obra de 1965 del arquitecto Miguel Fisac, derribado salvajemente en 1999, con la aquiescencia de las autoridades madrileñas. En todo el mundo son muchas las voces que alertan sobre la situación de peligro real de desaparición que afecta a singulares testimonios y a conjuntos complejos de la arquitectura del siglo pasado. Muestra de ello son las repetidas denuncias de organismos internacionales, por ejemplo, Severov's Agency, que junto con Moscow Architecture Preservation Society, MAPS, han llevado a cabo continuas campañas de sensibilización hacia la desaparición de obras claves de la arquitectura moscovita de vanguardia, o la llamada de atención realizada hace 5 años por expertos italianos del mundo de la arquitectura exigiendo a las autoridades nacionales y locales la conservación de las obras del arquitecto Adalberto Olivera en Roma. Es el caso español. Hacemos nuestras las palabras del arquitecto Antón Capiller, experto conocedor del periodo. No resulta ninguna novedad afirmar con la condición patrimonial de esta arquitectura, como tampoco lo es de denunciar que se encuentre cada vez más deteriorada, sometida a reformas indignas y abandonada. Muchos de los edificios citados están protegidos, pero ello no parece evitar su degradación ni su destrucción. Es necesario, por tanto, un esfuerzo todavía mayor que consiga, más allá del reconocimiento historiográfico que merece, la indudable calidad de esta arquitectura, su efectiva protección para poder legarlo al futuro de la mejor manera posible, como una de las contribuciones más significativas del controvertido, convulso y a la vez fascinante siglo XX.